Bueno, muy buenas noches entonces para todos, para todas. Bienvenidos a este tercer encuentro sincrónico del módulo de productos multimedia educativos para el módulo de metodología. Productos multimedia educativos para entornos virtuales. Vamos a dejar esta grabación también, una segunda grabación, por si llega a suceder algo. Entonces, mmm, quizás allí hoy no se ha conectado ninguna persona, pero les queda allí la videograbación disponible. Compartir aquí la pantalla. Perfecto. Vamos a continuar entonces depurando los siguientes apartados del proyecto. Nos corresponde entonces hablar de el esquema de navegación. Un poquito más grande. Bien. Entonces, en el esquema de navegación, más pequeño para estar aquí en la plataforma. Una de estas, el esquema de navegación eh, es fundamental, ¿cierto? De tal manera que allí podemos definir cómo se interactúa entre pantallas, ¿cierto? Cómo quien está allí, ¿cierto? Navegando el producto multimedia interactivo va a relacionarse de una pantalla a otra. ¿Listo? Cómo interactúa con esas distintas pantallas del PMI. Entonces, en ese orden de ideas, aquí sí vamos a establecer relaciones entre pantallas. Bien, desde la pantalla inicial o interfaz gráfica de usuario o GUI, ¿cierto? Y las demás pantallas. Entonces, si pasamos a la siguiente página, ¿cierto? Existe allí un esquema de pantallas, ¿cierto? Y cómo se interrelacionan. Bien, entonces, fíjense que si vamos a ver acá en el referente 1, a ver cómo les puedo con ese esquema. Entonces dice así, en este caso particular, aquí está, no se dice o no se expone como página principal, ¿cierto? Sino como eh, pantalla inicial. ¿Listo? Ojo que este no es un sitio web específicamente. Habrán quienes sí lo relacionen de esa forma, habrán otros que lo manejen como una plataforma educativa, ¿cierto? Allí decíamos un ambiente virtual de aprendizaje, en fin. Entonces, y de hecho otros que lo relacionen específicamente como un multimedia, ¿cierto? Pero bueno, esta es la pantalla inicial, ¿cierto? De ahí surgen tres pantallas, ¿cierto? Niveles de lectura B, C y D. Entonces, a partir de esas pantallas, ¿cierto? Surgen otras pantallas, por ejemplo, de quiénes somos, ¿cierto? Surgen dos pantallas aquí, ¿cierto? Deberían tener los nombres. ¿Qué es lo que aparece acá? ¿Qué es lo que aparece aquí? Lo cierto es que de esta primera pantalla, ¿cierto? Surgen estas cuatro, literal B1, B2, B3, B4, ¿cierto? De esta pantalla surgen esas cuatro. Específicamente de esta interpretativa B3 y la comparativa B4 surge la pantalla lectura crítica, que sería la B5. Quiere decir que de esta pantalla,
y de esta se puede llegar a la B5. Sin embargo, de la B1 y la B2 no hay cómo llegar a la pantalla B5. Es decir, que aquí en la B3 deberá existir un botoncito, igual en la B4, que permiten ir a lectura crítica, a ese tema, ¿cierto? Denominado B5. De igual manera, ¿cierto? Desde el literal B1 se puede ir a una pantalla que se llama actividad, ¿cierto? Imagino yo proceso sistémico. Luego de la inferencial B2 se puede ir a una pantalla, actividad deductivo o proceso deductivo o algo así, ¿cierto? Luego de la B5 se puede ir a esta pantalla que se llama actividad proceso analítico y luego nos dice el esquema que tanto desde B5 como desde esta actividad se puede ir a la actividad de crítico. ¿Listo? Y en ese orden de ideas, así es como se establecen esas interacciones entre pantallas. De hecho, aquí hay otra relación de pantallas y es que, por ejemplo, de la B1 se puede ir a la B2 y de la B2 a la B1. Fíjense allí que hay una flecha con cabeza doble. Quiere decir que de esta pantalla se puede ir a esta y de la inferencial B2 se puede devolver a la B1. ¿Listo? Cuando solamente existe cabecita hacia un lado de la flecha, quiere decir que de esa pantalla a esta, por ejemplo, esta flechita, de esta podemos ir a B1. Pero si esta cabeza de flecha no estuviera aquí, diríamos que desde B1 no se puede ir o no se puede devolver a niveles de lectura. Como si existe la cabeza allí, quiere decir que la interacción va de esta pantalla a esta o de esta a esta. Se puede devolver. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí revisando el chat. Dilia, buenas noches. No te preocupes. Aquí estábamos explicando el, el mapa de navegación. Y con respecto al otro proyecto, vamos a mirar cómo está el mapa de navegación allí. En sí lo que hay que constituir allí en el esquema son todas las pantallas que seguramente deben estar presentes en el PMI y luego entonces se relacionan o se hacen las relaciones entre pantallas. El guión y por acá debe estar el mapa de navegación. Acá, lo mismo, ¿no? De esta pantalla inicial se puede ir a 1, 2, 3, 4, 5, a 6 pantallas. Y fíjense que la flechita dice que es doble, o sea que de cada una de esas 6 pantallas se puede ir de nuevo a la pantalla principal. ¿Listo? ¿Por qué sería interesante que se fuera de cada una de esas 6 a la pantalla principal? Porque, por ejemplo, allá existe, supongamos, un video de bienvenida, de explicación de qué es el multimedia, de pronto hay un texto, de pronto hay una lectura, no sé qué cosas. Entonces, es interesante que se pueda, digamos que desde estas pantallas, devolver quien interactúa a la pantalla principal. Luego, por ejemplo, esta es unidad 1. De unidad 1 se puede ir de esa pantalla a este tema, a este, a este, a este, a este, incluso a esta tarea, ¿cierto? Al foro, a una evaluación. Y desde cada una de esas pantallas, ¿cierto? Al parecer se puede ir hasta unidad 1. Eso se puede volver hasta allí. Entonces, el mapa de navegación, para resumir, muestra todas las pantallas, todas las pantallas, ¿cierto? Incluyendo, no sé, foros, la actividad, la evaluación, el ejercicio, ¿cierto? Todo lo que ustedes necesiten allí en el PMI, todas las pantallas deben estar ahí.
y luego se establece, ¿cierto? La, el sistema de interacción o de navegación, que es establecer allí de qué pantalla se va a qué pantalla, si de ahí se puede volver a esa pantalla, ¿cierto? Entonces, básicamente es eso. Hay momentos en los que las flechitas son unidireccionales, una sola cabecita de flecha, ¿cierto? Todo depende de lo que ustedes quieran hacer. Seguramente también depende del enfoque pedagógico, ¿cierto? Cuando hablábamos de que es el conductismo, ¿cierto? La teoría pedagógica que eventualmente está dentro del proyecto, pues seguramente de aquí, ¿cierto? Como se puede ir a estas 6 pantallas, probablemente se podría ir a una sola, ¿cierto? A una sola. Y luego desde esa a la siguiente, y así sucesivamente. Todo eso tiene que ver también con el modelo pedagógico. Pero bueno, aquí hay un referente, aquí hay otro. Fíjense que aquí también se puede ir a esta pantalla y desde esa misma se puede volver a esta. Miren que desde estas, desde las actividades, eh, yo puedo ir desde el nivel de lectura hasta la actividad, miren, directamente hasta la actividad, ¿cierto? En este caso, desde aquí, desde a nivel de lectura, también puedo ir a la actividad de analítica, ¿cierto? O desde este nivel de lectura puedo ir a la de actividad crítico, ¿cierto? Y también se puede volver hasta allá. Entonces hay que revisar cómo va a interactuar su PMI, sus pantallas. En este es lo mismo. Por ejemplo, acá se puede ir de esta pantalla a esta, pero también se puede devolver, ¿cierto? Aquí es porque hay varias secciones y entonces dice que se puede ir desde acá hasta cada una de las secciones, pero desde las secciones también se puede volver a la página de contenidos. Bueno, muy bien, ahora vamos a hablar de el diseño de la interactividad. Recuerden que cada apartado debe tener su párrafo introductorio, ¿no? Igual el mapa de navegación. ¿Qué es esto del diseño de la interactividad? ¿Cierto? Eh, la idea es especificar, ¿cierto? ¿Qué tipo de interacción se va a dar en su PMI? Existen 3 posibilidades, no hay más. Que sea tipo sistema, en donde la única interacción que va a tener el usuario o quien interactúa con su producto, con su multimedia, ¿cierto? Es ahí directamente con el PMI y ya. Esa es toda la interacción, tipo sistema. Quiere decir que no interviene el tutor, ¿cierto? O ustedes, ¿cierto? Así como docentes, tampoco intervienen pares, o sea, otros estudiantes. Bien, puede que todo el multimedia sea tipo sistema, ¿cierto? Como puede que sea sistema y tutor, donde ustedes intervienen por allá en algunas partes. Por ejemplo, eh, en un foro, ¿cierto? Puede ser en una evaluación y están allí con el tutor, en fin. Puede que para esas partes específicas de su multimedia. Hay otro que es sistema tutor y pares, en donde también entrarían a interactuar compañeros o pares, ¿cierto? De ese estudiante que está interactuando con el PMI. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, bajo esas 3 alternativas de tipo de navegación, vamos a mirar que allí existe un formato. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar ese formato? Se enuncia, puede ser una tabla, igual que el guión, ¿cierto? Donde se indica el número de pantalla, por eso les decía que en el guión sería interesante poder enumerar cada una de esas pantallas, ¿listo? O incluso, aquí no, también se podrían, en el mapa de navegación, enumerar las pantallas. Lo cierto es que aquí deben aparecer, si ustedes en el mapa de navegación tienen 25 pantallas o 30 o 40, aquí deben aparecer 40 también.
las que corresponden, ¿cierto? De acuerdo al mapa de navegación. No pueden ser menos, no pueden ser más. Tiene que ser coherente el manejo. Luego, si aquí dice, por ejemplo, pantalla 1, tipo de interacción, entonces ustedes le colocan allá lo que corresponda. Por ejemplo, tipo sistema. Quizás la pantalla 2 diga sistema y tutor. La pantalla 3, 4, 5 y 6 sea de nuevo sistema. La 7, 8, 9 y 20 sistema tutor y pares. Depende de cómo participan allí estos actores. ¿Listo? ¿Cómo es el tipo de interacción allí? No sería ideal que coloquen número de pantalla y enumeran de la 1 a la 40, suponiendo que sean 40 pantallas. Eso depende de cada proyecto. Y entonces enumeran todas y de la 1 a la 7, sistema, 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 aquí en esta columna. ¿Listo? Sistema, 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 sistema. Luego de la 8 a la 15, supongamos, sistema y tutor. Entonces de la 8 a la 15 acá, sistema y tutor, sistema y tutor, sistema y tutor. No, pues más fácil, ¿cierto? Si es así, le colocan pantalla de la 1 a la 3 y de la 5 a la 15 es sistema. ¿Listo? Siguiente fila, de la 4 a la 6, sistema y tutor. Igual que en la, no sé, 12 a la 18. Y 19, 21 y 28, sistema tutor y pares. ¿Listo? Y ahí tendríamos dos filas, perdón, tres filas, en el caso de que intervengan los tres tipos de sistema. Tengan en cuenta que no es obligatorio que estén los tres tipos. Pueden ser uno, pueden ser dos, pueden ser tres. Depende de su objetivo con ese multimedia. Lo cierto es que debe existir también, así como existe un tipo de interacción que se indica para cada pantalla o cada grupo de pantallas, como lo explicamos ahora, los objetivos de la interacción. Entonces, si decimos pantalla 1, 3 y 5, supongamos, es tipo sistema, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de esas pantallas? ¿Cierto? A veces pasa que los objetivos cambian de una pantalla a otra, así sea tipo sistema, ¿cierto? Profe, discúlpame una pregunta. Cuéntame, ¿Y me puedes repetir, por favor, el título de ese apartado? diseño de interactividad, Listo, gracias. ¿vale? Entonces, decíamos hace un momento que los objetivos no siempre son los mismos en cada pantalla. ¿Listo? Todo depende de si el tipo de interacción es sistema o si es sistema y tutor. Por ejemplo, aquí en sistema y tutor, puede que los objetivos de esa pantalla sean eh, participar de un encuentro virtual o de un foro y resolver esto, resolver lo otro, hacer esto, este ejercicio, no sé cuáles serían sus objetivos. ¿Listo? Vamos a suponer que la pantalla mm, 12 y la pantalla 18 es sistema tutor y pares. ¿Cuál es el objetivo u objetivos de interacción? Entonces hay que revisar eso porque los objetivos, ¿cierto? De una pantalla a otra y sobre todo si el tipo de interacción cambia, pues no son los mismos. ¿Listo? Entonces si vamos allí a referente 1, para que vean allí la tablita, miren aquí colocaron número de pantalla A, allá las colocaron por A, B, C, D, ¿cierto? Así como está en el mapa de navegación. Bueno, puede ser así o por letras o por números, en fin. Yo siempre sugiero por números. Eso porque depende del número de pantallas. Entonces aquí dice, por ejemplo, sistema y tutor, la primera pantalla, o la A. ¿Cuáles son los objetivos? La pantalla B, sistema. ¿Cuáles son los objetivos? Sistema y tutor, ¿cierto? Sistema y tutor y pares. Sistema tutor y pares, perdón. Otra que es tipo sistema, la B1. Pero seguramente es el objetivo
es diferente a este, al de la B. Esto que también es tipo sistema. Bien, entonces eso es lo que hay que describir allí, pantalla por pantalla. Veamos este referente, miren aquí, pantalla foro general. Le colocaron nombre a cada pantalla. Es más fácil enumerarlas y aquí decir pantalla 1, foro general, o aquí adentro en objetivos, ¿cierto? Eh, foro general, el objetivo es este, el objetivo es el otro, en fin. A veces pasa, por ejemplo, que la pantalla 3, 5, 7 y 9 son la primera pantalla de cada unidad. Entonces seguramente esa sea tipo sistema. ¿Y cuál es el objetivo? Presentar los contenidos de cada unidad. Entonces pues ustedes colocan ahí la 3, la 5, la 7 y la 9. Tienen ese mismo objetivo y es tipo sistema. Pero no colocar acá pantalla 3, pantalla 5, pantalla 7, pantalla 9 y empezar a copiar y pegar lo mismo. ¿Listo? Porque le sale una tabla larguísima que no tiene realmente allí mucho sentido cuando el tipo de interacción e incluso el objetivo u objetivos son los mismos. Bueno, eso es con respecto a diseño de la interactividad. Es muy sencillo. ¿Listo? Luego pasamos a el diseño de la estructura de comunicaciones, ¿cierto? O estructura de comunicaciones. ¿A qué hace referencia esta parte? Eh, la idea básicamente es que ustedes puedan dilucidar, que puedan previsualizar, que puedan proyectar cómo van a ser las comunicaciones, ¿cierto? Y sobre todo teniendo en cuenta que va a intervenir, por ejemplo, docente, otros estudiantes, es decir, pares de quien interactúa con el PMI. Hay que establecer, ¿cierto?, algún manejo de comunicación. Y pueden ser varios los canales, ¿no? Y hay que revisar entonces cuáles serían pertinentes de acuerdo a lo que ustedes están proponiendo dentro del proyecto. En ese orden de ideas, por ejemplo, cuando se empieza a hablar acá, ¿cierto? De toda esa estructura de comunicación, digamos que empiezan a haber unos apartados y luego unos subapartados. ¿Qué debemos tener en cuenta ahí? Aspectos de diseño, por ejemplo. Entonces, empieza allí a describirse la interfaz gráfica de usuario, es decir, cómo es el diseño de esa primera pantalla, por ejemplo, y algunos otros elementos, otros que también resultan fundamentales. Por ejemplo, acá, tener en cuenta dónde se va a accesar el PMI. O sea que ustedes podrían decir interfaz gráfica de usuario. Eh, deberá estar disponible o diseñada para computador de escritorio y para dispositivos móviles, supongamos, ¿cierto? Puede que no sea así, va a ser únicamente para computador de escritorio, para el computador normalito, ¿cierto? Pero en otros casos puede que sí necesiten que se vea esa interfaz gráfica, por ejemplo la primera pantalla, que se vea bien en un smartphone, en un celular, y no que de pronto se desbarajuste, se desorganice toda la interfaz porque no está diseñada para ver en dispositivos móviles o en una tablet, ¿cierto? Entonces hay que revisar eso. Ah, es que el proyecto está dirigido, por ejemplo, a niños de segundo de primaria o de primero, no sé. Pues seguramente se debe ver bien únicamente en el computador. Ellos de pronto no van a utilizar smartphone ni tablet, no sé, de pronto sí. Pero si el proyecto está dirigido a la empresa o a los estudiantes de bachillerato, de universidad, entonces quizás si la interfaz gráfica, todas las pantallas deberían verse bien en el computador de escritorio, pero también en un smartphone o en una tablet. Entonces,
Esos son elementos que hay que tener en cuenta allí en interfaz y describir de acuerdo a lo que es su propio requerimiento de proyecto. ¿Listo? Todos los proyectos serán diferentes. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando yo les hablaba de Storyline 3.5 o 360, si uno diseña el multimedia ahí, uno puede diseñarlo para que se vea al final en un CD-ROOM, por ejemplo, como medio de salida. Pero si uno quiere también para que se vea bien en un sitio web o para que se vea bien en un smartphone. No es que le toque a uno diseñar dos veces, dos interfaces, sino que él hace un proceso que se llama eh, responsive, pues adapta el diseño, ¿listo? Para que se vea bien en el PC de escritorio y en el dispositivo móvil. Pues tiene uno allí algo bien interesante con esa aplicación y otras hacen lo mismo. Hay aplicaciones, ¿cierto? Como Weebly, por ejemplo, Wix, que se diseña el sitio web, ¿cierto? Para que se vea pues de forma adecuada en un PC de escritorio, pero al mismo tiempo se puede diseñar de manera responsive, ¿cierto? Para dispositivos móviles. ¿Qué otra parte hay que tener en cuenta acá? La estructura de pantalla. Entonces, por ejemplo, aquí hay algunas características, ¿cierto? ¿Cómo es la estructura o cómo debe ser? Aquí se indica, por ejemplo, que debe ser sencilla, clara, no saturada, no llena de cada pantalla, ¿cierto? Entonces le incluimos allá 5 videos, 8 fotografías, 4 archivos de PDF, más 3 presentaciones PowerPoint, todo eso en una pantalla. No, quizás todo eso se pueda distribuir en 3 4 5 pantallas, haciendo estructuras más sencillas, menos saturadas de información y de recursos, ¿cierto? Entonces hay que revisar eso y describir cómo debe ser la estructura de pantalla, ¿cierto? De su PMI de cada pantalla. Por ejemplo, que mantenga un esquema de navegación claro, ¿cierto? Y eso quiere decir, por ejemplo, que los botones de navegación para ir a la siguiente unidad, para devolverse, para ir a, pongamos que ustedes tienen allí ¿qué? ¿Cómo se llama? Un glosario, ¿cierto? Un preguntas frecuentes. Entonces, todos esos botoncitos, ¿cierto? O menús, o puede que exista una barra de menús y unos botones, una barra de botones, que siempre esté, por ejemplo, organizado a la derecha. Aquí bueno, en la parte superior, por ejemplo, una barra de menús y en la parte derecha o abajo una barra de botones, ¿cierto? Mantener un esquema de navegación quiere decir que cambiamos de una pantalla a otra y arriba sigue estando la barra de menús y abajo la barra de botones, en la misma ubicación cada uno. El usuario pasa a una siguiente pantalla y sigue encontrando la misma estructura de navegación. No es que a cada pantalla los botones están acá, perdón, vamos a suponer que por necesidades de diseño, que a veces pasa, no es que aquí va una foto y entonces aquí ya la foto como es grande y aquí a la izquierda va un texto, pues me va a quedar encima de los botones, entonces cogemos los botoncitos y los pasamos para otro lado. Nada, ¿listo? No puede pasar eso. Porque si la estructura de navegación está cambiando todo el tiempo, lo que pasa es que la persona que interactúa tiene que estar reaprendiendo a navegar el multimedia a cada pantalla. No debe pasar eso. Entonces ahí empieza a existir algo que se llama el concepto de usabilidad. Y esa usabilidad baja su porcentaje a ceros porque quien navega o quien interactúa tiene que estar aprendiendo en cada pantalla. Oiga, ¿y ahora qué me hicieron los botones? Ah, están acá. Pasa a la siguiente pantalla y esperando que encuentre ahí los botones o la barra de menús y no está. Ya lo habíamos acostumbrado a que estaba ahí. Resulta que la siguiente pantalla está en otro lado y a la siguiente le toca buscar y de hecho no la encuentra
Resulta que ahora la hicieron mucho más pequeña y está por allá en la parte de abajo. Usabilidad cero. Gravísimo. ¿Listo? Entonces vamos a intentar que siempre, ¿cierto? Esos elementos de menús o botones de navegación o de interacción estén ubicados en la misma posición. De esa manera se logra que quien interactúa tenga que aprender una sola vez. Miren que incluso al respecto, Jacob Nielsen, el gurú, ¿cierto? Número uno, se los dejo ahí en el chat, del concepto de usabilidad en sistemas interactivos, multimedia, web, ¿cierto? Habla de que el usuario o quien interactúa debe aprender a navegar en el producto una sola vez. Una. Hay sitios web en donde uno entra y entonces uno empieza a revisar y se va a otra pantalla y después, oiga, pero ¿dónde es que estaban los botones? Ya no están. Entonces, ¿qué hacemos? Eh, Flechita, ir atrás, porque es la única posibilidad. No hay como más. ¿Listo? Entonces se devuelve y empieza a interactuar con otras páginas web del mismo sitio, del mismo sitio. Y va navegando y de pronto, oiga, ¿y ahora cómo hago para devolverme a a esta otra página? Y no encuentra cómo. Y ahora, ¿por dónde fue que yo llegué acá? Y ahora, ¿cómo hago para devolverme? Porque los botones, ¿qué pasó? O los menús no aparecen, no están. En unas páginas están y en otras no, que es lo más grave todavía. ¿Listo? O simplemente pasamos a otra página y resulta que el menú ya no está arriba, está a la izquierda o está abajo. En fin, le cambiamos las reglas del juego a quien interactúa todo el tiempo. No se puede hacer, ¿cierto? Jacob Nielsen diría usabilidad cero. Bien, cero porcentaje de efectividad. Pero cuando mantenemos una estructura, ¡prum!, el porcentaje se va para arriba. Debería estar siempre en el 100% de efectividad. ¿Listo? Siempre. No deben ni cambiar de ubicación. A veces pasa que, entonces, ay no, pero es que la foto acá y es espectacular. Entonces los botoncitos sí están ahí. Pero a mí me dijeron que por usabilidad los dejara siempre ahí. Pero la foto, no, entonces dejémoslos más pequeños, más pequeñitos. Baja el porcentaje de usabilidad porque los botones ya no son igual de visibles. Le cambia a quien interactúa un poco las reglas del juego. Tiene que esforzarse para visualizarlos de mejor manera. Ya no son del mismo tamaño que antes, ¿cierto? Entonces le cambia, le cambia el nivel de interactividad y de usabilidad al producto. Empieza a disminuir. Si evaluáramos el multimedia, el sitio web, en fin, con esa persona o esas personas que interactúan, empezarían a decir, no, es que lo que pasa es que los botones nunca se encuentran, nunca están en el mismo lado, a veces están más pequeños, a veces están más grandes. Usabilidad hacia abajo, el porcentaje de efectividad. Preguntas, dudas, aclaraciones hasta ahí. Janet, buenas noches. No te había saludado porque no quería allí perder el hilo del asunto. Noches. Buenas noches. Odilia, no sé si tengas alguna pregunta. No, profe, vamos bien. Cambio el Dilia por Johanna, ¿vale? Listo, Joana. Yo trato de recordarlo y hacer complacencias. ¿Listo? Gracias. Bueno, eh, eso. Ahora, vienen otros ítems. Son bastantes los que hay que enumerar en esa categoría. ¿Listo? Después viene otra categoría. Creo que son dos, si mal no recuerdo. A ver, miremos. Mentiras. Ah, bueno, digo dos porque es que esta tercera ya casi no se utiliza hoy por hoy. Y esta, bueno, sí pueden ser tres. Recursos adicionales sí efectivamente se siguen adicionando a este tipo de productos.
interactivos. En esta misma categoría, ¿cierto? Que estaba denominada como aspectos de diseño, viene otro elemento fundamental, distribución del espacio en pantalla. O sea, ya ustedes indicarán, recuerden que todo esto tiene que ver con diseño, que sea legible. ¿Por qué legible? Pues porque las tipografías, por ejemplo, sean claras o los tipos de letra, ¿cierto? También se habla de distribuir el espacio en pantalla de manera que existan, ojo, respiros o aires de diseño, es decir, como ya lo habíamos indicado antes, que no esté allí todo saturado de cantidad de recursos y de cosas, sino que quien interactúa no se ahogue en cantidades de elementos, ¿cierto? En fin, recuerden que todas esas cosas o todos esos conceptos los vieron por allá en un módulo que se llama Gestión de TIC medios. en imágenes y textos, ¿se acuerdan? O en medios también. En cualquiera de esos dos se vieron conceptos y conceptos, sobre todo en el de imágenes, y conceptos de diseño. Entonces aquí pueden hablar de todo eso, de los descansos o respiros visuales, de la legibilidad de las tipografías, eh, de las adecuadas distribuciones, por ejemplo, de recursos, de no saturar, en fin. Mapa del entorno. Ese no necesariamente tiene que estar, ¿cierto? Ustedes revisan si sí o si no. ¿Por qué? Porque no todos los productos multimedia son tan amplios o complejos en términos de cantidades de pantallas. Decíamos incluso por allá con los tipos de navegación que el tipo red, ¿recuerdan? Que es el que va para todos lados, que se conforma allí como una maraña de conexiones, ¿cierto? Es porque el multimedia es excesivamente amplio, ¿cierto? Entonces es, por ejemplo, una enciclopedia en carta. No sé si la recuerden o la hayan interactuado en algún momento. Tenía demasiadas pantallas, demasiadas. Son proyectos que se trabajan en un año o 2 años para poder, digamos que llevarlo a buen fin, para terminarlo. Entonces, esos proyectos tan grandes sí ameritan un mapa del entorno o un mapa de navegación, ¿cierto? Cuando hay sitios web en donde no es lo mismo, por ejemplo, el sitio web de la miscelánea de la esquina, que puede que tengan sitio web, o la papelería, porque tienen 3 a 5 páginas por mucho y no tienen más. Distinto al sitio web de almacenes éxito, que uno va a mirar y dentro de ese sitio web hay 300, 400 páginas, muchas, ¿listo? 150, las que sean. Entonces, entre más pequeña sea la navegación o el producto, menos posibilidad existe de que se necesite un mapa del entorno. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el mapa del entorno? Cuando un sitio web o un multimedia, por ejemplo, es muy grande, muy amplio, a veces quien interactúa termina por ahí relativamente perdido o muy perdido, porque no sabe, ¿cierto? Entró y entró y le dio clic a este enlace y le dio a otro y le dio a otro y está por allá en un punto en donde a la final, venga, ¿y cómo me devuelvo hasta allí? A 4 o 5 páginas antes. ¿Y en dónde estoy? ¿En qué categoría? No, ni idea. Por ello existen los mapas del entorno, que son básicamente, hagan de cuenta, ya les voy a mostrar acá, hagan de cuenta este mapa de interactividad, este esquema de navegación, ¿listo? Es tener este, ¿cierto? Pero con enlaces vivos, ¿cierto? Y no hay todas estas flechas, simplemente diría allí, por ejemplo, este es Home Center y aquí dice productos para el hogar, productos para, no sé,
electrodomésticos y bueno, otras pantallas ahí, ¿cierto? Y luego acá entonces dice para el hogar, entonces aseo, esto otro, todas estas pantallas, pero sin las flechas de interacción, ¿cierto? Necesariamente, simplemente, o sí, puede que tenga las flechas de interacción y están los nombres aquí, pero lo importante es, ¿cierto? Que yo le puedo, o quien interactúa le puede dar clic y lo lleva. Por ejemplo, ay, yo estoy aquí, productos para el hogar, pero no me interesa esto, que es para el aseo, esto tampoco para muebles, no, me interesa aquí esta, que es herramientas, ¿listo? Entonces le da clic, ¿cierto? Y lo lleva directamente a herramientas. O por ejemplo está acá mirando, ya, es que yo estaba acá en repuestos para el automóvil y cómo me devuelvo a esta que estaba acá, ya sé dónde estoy. Y lo que hace es que ubica a quien interactúa en semejante sitio tan grande para saber en dónde está y cómo se puede volver a, ¿cierto? Lo ubica por categorías, por una cantidad de páginas, en fin. Y, ¿cierto? Puede que ese mapa de navegación, ¿cierto? Eh, no tenga enlaces vivos. Entonces simplemente sea para ubicar. Ya, aquí estoy en la parte de automóviles y esto está acá, ok. Pero le da clic y no lo lleva, ¿cierto? O sea que al final no resulta tan útil, ¿cierto? Entonces, sin embargo, se puede ir al sitio web y aquí en esta categoría busca la que dice automóviles, porque ya sabe que está en esta categoría, no en esta ni en esta otra. Mesa de apoyo no es, tampoco quiénes somos. Dice, es acá por productos para el hogar. Y hay ahí unas categorías. Voy a buscar la que dice repuestos para automóvil. Lo ubica. Pero le da clic. No, no lo lleva. Tiene que ir al sitio web y revisar la ruta, ¿cierto? Para poder acceder. Sin embargo, hay otros mapas que si tienen enlaces vivos y yo le puedo dar clic o quien interactúa y lo lleva directamente. ¿Listo? No sé si su producto va a tener o requiere un mapa del entorno o mapa de navegación. Ustedes ya deciden allí si amerita o no amerita. Entonces este puede que esté o puede que no esté en su documento y de hecho en el producto. Página inicial, ¿cierto? Se habla de que es la fundamental, página inicial o primera pantalla, ¿no? Porque no necesariamente esto va a ser un sitio web. Puede que sea un multimedia que termina en un CD-ROM, por ejemplo. Todo depende, ¿no? De su proyecto. Lo cierto es que esa primera pantalla, ¿cierto? Ustedes la describen allí cómo debe ser, ¿cierto? Entonces debe ser impactante, debe ser altamente cautivadora, ¿cierto? ¿Por qué razón o por qué razones? Todos sabríamos que la página principal de un sitio web o la primera pantalla de un producto multimedia, ¿cierto? Debe estar muy bien diseñada. Más allá del contenido o contenidos que pueda llegar a tener, debe estar muy bien diseñada. De tal manera que o conquista a quien está interactuando y lo invita inmediatamente a continuar explorando o interactuando con el producto, o simplemente le dice, no, mejor, chao, mejor eh, no interactúe con esto porque esto como que no va para ningún lado, ¿cierto? Porque es un diseño que nada que hacer, nada que ver, no atrae, no impacta, no invita a nada. Da más bien como un poquito de tristeza. No, esto está como aburrido, esto está tan feíto. Pero como que mejor no me interesa. ¿Listo? Entonces, a eso hace referencia no necesariamente página principal, sino pantalla inicial o interfaz gráfica de usuario, ¿cierto? Si es un sitio web en lo que va a terminar albergado, ¿cierto? Su producto, sí podríamos hablar de página inicial o página principal. Eh, habría que indicar allí,
todas esas cosas más las que ustedes quieran adicionar. Navegación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo presuponen ustedes que va a ser la navegación? ¿Listo? ¿Qué indicaciones? Empezando porque, por ejemplo, la navegación debe ser sencilla, fácil de aprender. Ya hablábamos por allá de usabilidad. Pueden incluso hacer esas observaciones. eh, que no se tenga que estar reaprendiendo en cada pantalla. En fin, puede que se diga allí que la navegación va a ser, qué sé yo, a través de botones o a través de personajes animados, no sé. ¿Listo? Estructura del entorno, ¿cierto? Eh, si bien la idea no es, ojo con esto para que lo tengan en cuenta, que vamos a hacer un, ¿cómo lo diríamos? No es que vamos a hacer el superproducto multimedia en términos de diseño. Lo ideal es que sí, sea muy bueno en diseño, pero tengo claro que no son diseñadores. No sé si de pronto exista algún integrante dentro del grupo que sea diseñador o diseñadora gráfica. Creo que no. Pueden asesorarse allí en diseño de otras personas, a veces colocar en los proyectos allí en el equipo disciplinar, interdisciplinar, que va a haber un diseñador o una diseñadora, en fin, se asesoran, por ejemplo, o simplemente tienen buen gusto para el diseño, tienen habilidades, ¿cierto? Para ello, entonces, listo. La idea es que el producto sea muy bueno, pero partir de que el producto sea muy bueno, ¿cierto? Tiene que ver directamente con algo particular. Y es que no podemos hacer un diseño igualito para todas las pantallas. ¿Listo? Entonces, es el mismo, por ejemplo, el mismo cuadrito de fondo rojo y una foto y entonces hay unos botones y para pasar a la siguiente pantalla entonces le cambio el cuadrito rojo por uno verde, los botones como son iguales pues los dejamos ahí y un video por ejemplo y el video entonces sale ese y entra otro pero es la misma estructura. ¿Listo? Si acaso cambia por ahí un color de fondo, eso no es diseño. ¿Listo? Diseño es que a cada pantalla preferiblemente, ¿cierto? Quien interactúa encuentre algo espectacular y no que eso se torne absolutamente monótono, ¿cierto? Sinónimo de monotonía, aburridor y ya no quiera interactuar más con el producto. ¿Listo? Entonces, voy a suponer la primera pantalla o página, si es que es un sitio web, es un diseño allá genial, espectacular, que invita a seguir interactuando. Y viene en la siguiente pantalla que, por ejemplo, digamos, es la presentación de la unidad 1. Entonces hay allí un texto, un video y tres fotos. Supongamos que es eso. Y es un muy buen diseño. ¿Listo? Para la unidad 2 la presentación, esa podría ser la misma plantilla, por decirlo así, el mismo diseño. Pero para la unidad 2 le cambiamos, por ejemplo, el color de fondo, ¿cierto? Eh, obviamente pues cambian las fotos, cambia el video, ¿cierto? De pronto unidad 2, ¿cierto? También cambio de color el texto, pequeños cambios, porque es una plantilla, pero pues tampoco lo podemos dejar exactamente igual, a pesar de que se cambian de pronto las tres fotos, el video y el texto, ¿listo? Pero digamos que se guarda una regularidad, se puede, listo, quedó como plantilla, se puede. Pero si vamos después en unidad 1 a, por ejemplo, que ustedes tienen un botón allá para ver unos materiales de video, una galería de videos o una galería de fotos. Pues cuando llega allá, quien interactúa,
debe existir un diseño completamente diferente. ¿Listo? Y supongamos de esa pantalla se van al foro, a donde va a haber una actividad o un taller o lo que ustedes quieran, o otro diseño diferente. Ah, que en las otras unidades hay también esa misma actividad, o sea, taller, o foros, o como ustedes quieran. Ah, listo, entonces el mismo diseño de esa, que fue foro, pero entonces allá dice taller y cambia de pronto el color de la letra y el color del fondo, pero es la misma estructura. ¿Listo? Bueno, se volvió plantilla, pero es para los foros. Bien, a eso es a lo que hoy podemos repetir como plantilla, ¿cierto? Pero no que eso se torne igualito para todo el producto multimedia. Deberán existir cuando menos 4 o 5 diseños diferentes y que eso se reiteren en las otras unidades. Mm, textos. Ah, que las tipografías deben ser eh, de un tamaño adecuado para la lectura y sobre todo si se va a ver eso también en dispositivos móviles, incluso pueden colocar esa misma observación que acabo de hacer. Eh, ¿Qué otra cosa? No utilizar tipografías con letra pegada, ¿cierto? O manuscrita. En fin, todo lo que ustedes quieran con respecto a las tipografías, que idealmente se deben utilizar solamente 3, no 5, ni 8, ni 10 tipografías, en fin, que deben tener el tamaño adecuado. Bueno, tiempos de carga, ¿listo? Eso sobre todo cuando es un sitio web, ¿listo? Que de pronto hay videos que a veces pesan mucho, o de pronto no sé, ustedes tienen ahí un juego para los que van a implementar gamificación y todo eso. Entonces, ideal tener en cuenta el tema de los tiempos de carga, que eso no se quede ahí. O sea, ustedes colocan la observación. Procurar que los tiempos de carga sean mínimos, de tal manera que quien interactúa pues no se quede allí esperando indefinidamente, y más si tiene por ahí una velocidad de conexión muy baja, pues optimizar los tiempos de carga, en fin, no sé, esas observaciones. Eh, el hilo conductor, otra categoría. Entonces, ¿cuál es el hilo conductor que ustedes propondrían dentro de las diferentes opciones que les voy a anunciar en este momento? Por ejemplo, hay multimedias y sitios web y objetos virtuales y todo eso, que seguramente ustedes los han visto, que su hilo conductor se fundamenta, por ejemplo, en pequeños textos, tips, por ejemplo, tips, que son a manera de globos o cadillos, donde, por ejemplo, el estudiante o quien interactúa lee un taller, supongamos que es un taller, ¿cierto? Entonces, no, que como con dudas, no entiendo mucho aquí qué es lo que toca hacer. Entonces por acá hay un botoncito que dice tips o inquietudes, no, mejor dejémoslo como inquietudes. Entonces clic, ¿cierto? Y le aparece entonces otra pantalla, supongamos. Y ahí le explica, ahí por ejemplo 10 preguntas con sus respuestas de ese taller, como para clarificarle dudas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aparece un botoncito y le lleva a otra pantalla con todas esas preguntas y respuestas, ¿cierto? Otras veces pasa que yo le coloco acá, por ejemplo, un botoncito y dice tips, ¿cierto? Entonces uno le da clic y le aparece aquí un globo. Inmediatamente ahí le aparece un globo. Tenga en cuenta esto otro, tenga en cuenta esto otro. Para su facilidad, tenga en cuenta esto adicionalmente. Entonces ahí, ese hilo conductor, ¿cierto? Tiene que ver con ayudas visuales, por ejemplo. Entonces están esos globos que pueden ser una opción, pero son texto al fin y al cabo.
Un clic y aparece el texto de ayuda. Un clic y lo lleva a otra pantalla con unas preguntas y respuestas, por ejemplo. Puede pasar también que le dé un clic, ¿cierto? Dentro de ese hilo conductor y le diga un personaje animado, es un personaje allí que se mueve. ¿Qué necesitas? ¿Te puede ayudar? Entonces uno sí, y le da clic, le aparece un globo o le lleva a otra página, ¿cierto? A otra pantalla y le muestra cosas o le da indicaciones. ¿Listo? Entonces hay diferentes posibilidades para ese hilo conductor. ¿Listo? Ustedes escogen la que de pronto más se adecue o quieran implementar dentro de su proyecto. Eh, a veces también pasa que si no quieren el personaje y además por cosas de animación y todo eso, pueden ser los globos o puede ser, por ejemplo, un botoncito que le dice escucha la instrucción. Por ejemplo, le da un clic y no aparece texto ni personaje animado, lo que aparece es, o se escucha mejor, es un audio. Y puede que su hilo conductor sea todo el tiempo así, con pequeños audios, ¿cierto? O con mensajes allí en globos, o con un personaje que habla y el personaje eh, da la indicación. Es más, a veces también está el personaje, pero como una foto, no se mueve, no está animado, simplemente con un texto ahí debajo que dice, ¿te puedo ayudar? Clic. Si uno le da clic, entonces se escucha el audio. Son diferentes posibilidades para establecer hilos conductores. Eh, bueno, aquí me adelantaba un poquito, ¿no? Un personaje, una figura animada, en fin. Eso es básicamente con el hilo conductor. Y aquí estaban algunos, ¿no? Tips, instrucciones, consejos, recomendaciones, ayudas, en fin. De todo eso trata el hilo conductor. Cuando hablamos de imprimir página, pues es simplemente una herramienta que a veces se dispone en un sitio web, por ejemplo, para un formulario. Uno ve el formulario y le da clic en imprimir y pues lo imprime. Entonces, puede que ustedes lo necesiten, puede que no. Eh, digamos que hoy en día bajo las políticas de ambientalismo, pues como que lo ideal es no imprimir nada, en fin, excepto que sea pues algo absolutamente necesario. Recursos adicionales, ¿listo? Cuando hablamos de recursos adicionales, se habla, por ejemplo, de un glosario, de un preguntas frecuentes, ¿cierto? De que de pronto ustedes tengan allí, no sé, una página o una pantalla a manera de galería de imágenes o galería de videos, o que de pronto tengan allí a bien adicionar, ¿cierto? Algún otro tipo de recurso que ustedes necesitan implementar dentro del proyecto. ¿Cuál de esos? ¿Listo? Cuando menos debería existir un glosario. En otros casos, ¿cierto? De pronto preguntas frecuentes, ¿cierto? Alguna galería de videos o de imágenes, depende de lo que necesiten. ¿Listo? Y con eso terminamos ese apartado. Nos resta hablar de ayudas y guías, que es el último apartado, ¿cierto? Y se fundamenta en lo siguiente. Hay dos formatos, básicamente, ¿listo? Para desarrollar una clase. No toda la unidad, ojo con esto, no toda la unidad, no todos los contenidos del proyecto, todos los contenidos temáticos, para una sola clase. Una sola clase puede ser, por ejemplo, es para mostrar la estructura, la planificación.
el contenido 1 de la unidad 1. Pero resulta que allá dentro de la unidad 1 hay 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 hasta 1.8. Son 8 subtemas. Y esos 8 subtemas uno los puede ver en 8 clases, en 8 sesiones de clase. Puede que esos 8 se vean en 4 o 5 sesiones de clase. ¿Listo? Para que lo dimensionen de esa forma. Es una sesión de clase, o sea que probablemente será un solo contenido. Máximo y exagerando serán dos. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que van a tomar la última parte del proyecto. Este formato, ¿listo? Son dos formatos, pero es para tomar alguno de los dos. Yo siempre sugiero tomen el primero que me parece más puntual, ¿listo? Más sencillo que el segundo. Entonces, ¿qué hay que hacer allí? Indicar. Si su proyecto es de la asignatura de química, pues aquí irá química. Unidad didáctica, unidad 1. O no sé si es la 2 o la 3 o la 4, la que ustedes quieran. Pero no es toda la unidad, insisto. ¿Listo? Luego dice tema de la lección de una sola sesión de aprendizaje. Miren, aquí dice sesión de aprendizaje. Una sola. Tema, pues ustedes tomarán allá sus tópicos, dirán, unidad 3, vamos a planificar acá en ese formato la sesión donde se da el contenido 3.5, ¿cierto? Ese tema 3.5 de la unidad 3. Entonces, ¿qué hay que hacer? Luego de establecer esos datos. Fundamentación, razones por las cuales es importante que los educandos aprendan los contenidos de aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que van a ver ahí? ¿Listo? Descrito puntualmente. Competencia, ¿qué es lo que se espera que los estudiantes logren con ese contenido? Que insisto, es de un tema específico, de una unidad o bloque o sección, depende, o módulo, como ustedes hayan denominado allá en su proyecto. ¿Listo? De hecho, aquí no diría unidad didáctica, sino bloque o sección, unidad, lo que ustedes quieran. Depende de lo que hayan estructurado en su proyecto. Y luego escogen un tema de esos 5, 6 o 8 que están dentro de ese bloque, unidad, sección, en fin. Reseña del contenido, ¿cierto? Entonces, cortico, cortico, cortico. Un párrafo es suficiente de 3 o 4 líneas. Procedimientos didácticos. ¿Qué es lo que se desarrolla dentro de esa sesión de clase o esa sesión de aprendizaje? ¿Qué procedimientos didácticos? ¿Qué equipos y materiales se necesitan? Perdón. Actividad o actividades. Puede que sea una sola, porque es que es una sesión de aprendizaje. Para ese contenido puede que sean dos, no sé. Puede que sea una actividad de enseñanza y una de aprendizaje. Donde el estudiante demuestra tal cosa, no sé. O sea, una sola. Y la evaluación. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es esa evaluación? ¿De qué depende? ¿Cierto? Es un test evaluativo de 10 preguntas, no sé. Pero no es crear las 10 preguntas. O si es un foro, entonces crear allí la entrada y el saludo y el tema es este. No, ¿cierto? Sino indicar qué es lo que se haría en esa parte de evaluación. La actividad tampoco hay que crearla. O actividades, es describir. Es una actividad que se trata de esto. Una segunda actividad, si es que aplica, ¿cierto? Que sean dos, que se tratará de esto. Y pretende eso, y bueno, en fin. De eso trata este formato, que es el que se debe diligenciar para diseño de ayudas y guías. No más. Quiere decir que con ese formato seguramente ya bien hecho, pues se pueden estructurar todas las demás sesiones, ¿cierto? De aprendizaje dentro de su PMI. Pero hacemos un solo formato.
El primero preferiblemente con la información que ustedes seleccionen. Asignatura, con qué unidad y con qué tema específico de esa unidad. Creo ¿Listo? que ahí no me quedó clara una cosa. O Cuéntame. sea, ahí planeamos, digamos, si se piensan hacer unas 4 guías, 5, esa cantidad de guías hay que hacerlas de una vez. O sea, entiendo que es plantearla nomás, pero igual todas hay que plantearlas. No, por eso digo es una sola. Una sola sesión de aprendizaje para una unidad didáctica con un tema específico. Y si eso está bien hecho, después podrían eventualmente fuera del proyecto si lo van a implementar y si lo van a continuar trabajando después de que se gradúen, no sé, desarrollar las otras 20 o 30 o 50 guías que necesiten. Ah, ¿Listo? listo. Muchas gracias. Es una sola. ¿Listo? Y concreta, porque es un tema, es una sesión de aprendizaje. No sé si la sesión de aprendizaje será de 1 hora o de 2 horas, pero eso implica algo concreto, sencillo, puntual, porque es precisamente un tema y es una sesión, 1 o 2 horas de clase con sus estudiantes y cómo desarrollan todo esto, sin que tengan que desarrollar la actividad, simplemente plantean, la actividad trataría de esto, de esto, de esto, en fin, pero no van allí a tomar o adicionar un formato, mire, la actividad se divide en una cantidad de cosas y bueno, en fin, no sé. Y la evaluación entonces, como es un test, entonces aquí están las 20 preguntas, no, nada. Indicar si sería la evaluación a partir de un foro o a partir de, qué sé yo, una salida de campo y hacen un ejercicio allí, luego entonces hacen un taller, no sé. ¿Listo? Es eso. Y listo, no es más. Y hemos terminado la explicación de los distintos apartados de su documento de proyecto. Entonces ya tienen, digamos, allí las observaciones al respecto de su primera entrega para que seguramente ya estuvieron o ya están trabajando en las correcciones que hay que entregar esos primeros puntos corregidos para el foro de semana 5 y 6, adicionando los que vimos hoy, ¿cierto? Entonces ya quiere decir que para el foro de semana 5 y 6 entregamos el documento completo con todos los apartados terminados, ¿cierto? ¿Y cuál es la diferencia? Pues que los 7 primeros hasta el guión ya tendrán ustedes las correcciones hechas, de acuerdo a la retroalimentación que se envió hace unos días, y los últimos puntos, ¿cierto? Pues entraré a revisarlos, les hago la retroalimentación, de tal manera que para proyecto entrega 2 ya ustedes hagan las modificaciones correspondientes de esos puntos, de los puntos que entregan en foro de semana 5 y 6, que fueron los que vimos hoy. Y puede que eventualmente de los primeros 7, si es que algo todavía no funciona bien, ¿cierto? Pero en foro de semana 5 y 6 entrega ya todo el documento completico con las correcciones del 1 al 7. ¿Listo? Preguntas, dudas, aclaraciones al respecto. Profe, el trabajo se cuelga en el foro y hay que leer el de los demás compañeros, hacer algún aporte o No, algo así. yo no lo trabajo en este módulo así porque es que el proyecto ya es suficientemente amplio y creo que le han tenido que dedicar bastante espacio de Demasiado. tiempo. Y además están las correcciones. Entonces, no sé si ya las hicieron o no. Lo que pasa es que hay unos proyectos que en algunos casos las correcciones son mínimas porque lo hicieron tan bien desde el principio que uno puede decir, sacan correcciones en mediodía o incluso en menos, en un par de horas. Hay otros proyectos, ¿cierto? Que las correcciones fácilmente les pueden tomar 2 días, 3 días. Entonces, eso sumado a que tengan que ir y revisar otros proyectos y hacerles observaciones, no,
suficiente con lo de ustedes. Ahora, yo siempre les dejo vía libre para que revisen los otros proyectos, siempre. Es más, yo siempre sugiero, porque pues estamos en un proceso académico, miren los demás proyectos, así no sea para hacerles observaciones, pero oiga, mire, tan chévere, tan interesante, tan productivo leer este proyecto sobre X, Y o Z. Genial. Y miren la solución, lo que están proponiendo. Genial. Aprendizaje para ustedes. Sin embargo, pues hay personas que prefieren no su proyecto y no tenemos tiempo para mirar los otros proyectos, leerlos, revisarlos, mirar qué podemos aprender de allí. También es respetable. ¿Listo? Respetable, pero pues yo siempre invito a que se nutran del conocimiento de los otros proyectos. ¿Listo? ¿Qué otra Listo. pregunta? Otra cosa, bueno, voy a hablar en nombre del compañero José Luis, que nos escribió en el chat que si le podíamos pedir el favor a usted, profe, si nos pudiera compartir su número de celular, es que él no se ha podido comunicar y necesita hacer unas consultas puntuales, pero la conexión le ha sido muy difícil. Yo nunca acostumbro a resolver dudas por teléfono. ¿Listo? Nunca. De hecho, digamos, para el manejo o canales de comunicación de la universidad, eso no está contemplado. ¿Listo? Porque es que eso tiene implicaciones en muchos momentos y de distintas maneras. Una es directriz de la universidad. Todas las preguntas, dudas, aclaraciones se resuelven en los encuentros sincrónicos, por una parte. Por otra, si no hay una cercanía o proximidad de encuentro, está el correo interno de la plataforma o el correo institucional. De tal manera, ¿cierto? Que al responder, ¿cierto? Queda allí por escrito y hay una evidencia de que sí se hizo un proceso y eso es lo que siempre busca la universidad, que todo quede allí argumentado. ¿Listo? Porque es que cuando se utiliza el tema del celular, entonces, no, es que lo que pasa es que a mí no me quedó claro o el profesor por allá me dijo esto, pero esto no era y yo se lo interpreté fue de esta forma y ahora me dice que está mal. Entonces, por eso no funcionan las cosas de esa forma. Eh, Obviamente que eso depende mucho de las personas y todo eso, pero no es un medio eh, digamos, adecuado para entablar comunicación al respecto de dudas, inquietudes. Prefiero que todo quede por escrito y digamos que como es parámetro de la universidad, que queden allí las evidencias de que se hizo la retroalimentación, de que se hizo a tiempo, en el momento, bajo unos tiempos pues de respuesta, y que si de pronto en un momento dado se interpreta equivocadamente algo y alguien lo hace de otra forma o no cumplió o como sea, entonces pues hay como eh, establecer allí unos conductos a seguir. ¿Listo? Entonces, no, ahí está el correo, yo siempre les he dicho, escríbanme y tan pronto como me escriben yo les respondo. ¿Listo? Pero las inquietudes son encuentros sincrónicos o correo electrónico. Pero gracias allí por transmitirme la inquietud de José Luis. Listo, Joana y Janet. Ya no te digo Dilias, ¿ves? Sí, señor. Sí, señor, muchas gracias. Con gusto. ¿Qué otra pregunta? ¿Todo claro No, con profe, las, quedó las claro. observaciones del documento, con la retroalimentación? Algo que de pronto. Sí, sí, señor. Ok. Eso porque también aquí en estos encuentros para eso. No, profe, es que no entendí tal observación. Listo, la revisamos y la clarificamos.
aunque procuro ser No, muy, profe, muy... ya la revisamos y pues son eh, pues, relativamente no son de fondo, Ajá, entonces creo que listo, vamos bien. perfecto. Listo, no siendo más por el día de hoy, muchísimas gracias por su compañía. A las personas que no pudieron estar, pues obviamente siempre hay razones personales, familiares, de trabajo. Lo importante, como les digo siempre, revisen por favor las videograbaciones. Nada, que les rinda bastante con su proyecto, mucho ánimo, que ya lo están prácticamente terminando. De hecho, esa primera entrega era la más exigente en términos de cantidad de documento y seguramente pues de inversión de tiempo. Ya esta otra parte, pues digamos que es un poco más mesurada en términos de cantidad y del tiempo a dedicarle, quizás con las correcciones suma un poco más de tiempo, pero digamos que ya salimos como de la parte más compleja. Bien, entonces que les rinda bastante y de una vez buen fin de semana. Seguimos en contacto. Gracias, profesor. Buenas noches para todos. Vale, muchas gracias. Que descansen. Gracias, profe, lo mismo. Feliz noche, hasta luego. Vale, muchas gracias. Chao, Janet, que estés bien. Joana, gracias. Buenas noches para todos. Igualmente, que les rinda bastante con ese proyecto.